nicaragüense, por gracia de Dios. Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos. Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis y las cosas como deben ser. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete. Buenas tardes, amigos nicaragüenses. Bienvenidos al programa Una Hora con Álvaro Somoza. Les doy enorme agradecimiento y las gracias por dejarnos entrar a sus hogares para compartir con ustedes relatos de importancia, entrevistas, análisis, comentarios y más que nada aclaraciones de nuestra reciente historia. Quería hablar con ustedes de una problemática que creo que está parcialmente impidiendo un verdadero movimiento hacia adelante, tanto en la unidad de los nicaragüenses, sobre todo la diáspora, y los que estamos tratando de unir en plataformas y que yo. Estoy preocupado porque algunos nicaragüenses han recogido ciertas malas costumbres heredadas del sandinismo, entre los daños colaterales causados por la crueldad, la violencia y la maldad de los Ortega Murillo y sus borregos sandinistas, es el terrible sentimiento de odio, de ira y de frustración en el corazón de muchísimos nicaragüenses. Desafortunadamente, esos sentimientos causan un grado de comportamiento irracional. Para comenzar, debemos recordar que el odio ciega, y esa ceguera es parte de las muchas razones por qué es tan difícil lograr consenso para obtener la muy deseada unidad entre los nicaragüenses. Sobre todo aquellos que somos amantes de la democracia y la libertad. Por ende, nos cuesta, de verdad que nos cuesta mucho encontrar soluciones a nuestros problemas. Por ejemplo, se ha vuelto ya casi normal la falta de respeto, la falta de tolerancia entre personas de derecha que están en plataformas y programas y organizaciones simplemente por expresar la más mínima diferencia filosófica entre nosotros. Es como si existiese una necesidad de descalificar el pensamiento de alguien con un distinto punto de vista. Cuando alguien dice algo diferente, es la causa de ataques e insultos, ridiculizar hacia esa persona que dijo eso como si fueran enemigos mortales. Y eso que somos del mismo bando, de los amantes de la democracia que queremos tumbar a Ortega y vivimos aquí en este ambiente del internet y plataformas, redes sociales. Ese fanatismo es en gran parte lo que ha dividido y sigue dividiendo y ha prevenido de que 5 años después de los disturbios de 2018 todavía seguimos divididos. Parecería que los nicaragüenses vivimos en un afán de menospreciar todo lo que aparenta ser diferente a nuestra filosofía. Además, hay una de falsos profetas que no es jugando. Lo irónico de esa gente es que no tuvieron ni la educación ambiental de jóvenes, ni la educación profesional de adultos. No han viajado por el mundo y mucho menos tienen la experiencia para ser los grandes descalificadores. Para comenzar, nadie debe descalificar a nadie. Aun cuando dicen, en nuestra opinión,
sandeces o cosas que estamos en desacuerdo. Algo útil siempre sale de esa experiencia. No descalifiquemos a personas del mismo bando que estamos tratando de llegar a la misma meta. Es más, demonizan a otros falsamente porque inician las descalificaciones tergiversando la verdad de lo que se dijo para aparentar ser los grandes profetas, cuando en realidad lo más que han sido es tal vez empleados en una empresa o para terceras personas, y ahora se vuelven catedráticos de la política. Sin embargo, utilizan las redes sociales, que es muy fácil hoy en día y totalmente barato, para expresar sus torpezas, atacando a terceros, utilizando el lenguaje vulgar, maleducado y totalmente irrespetuoso. En muchos casos, son locutores revanchistas, maleducados, egoístas, ambiciosos, sin límite, ni respeto, que solo andan en busca de plata a costillas del sufrimiento de los nicaragüenses. Declaran que quieren la paz, que quieren votar a Ortega, pero pasan pidiendo dinero en sus programas y, bueno, basta escuchar la dicción de su discurso o ver la ortografía de sus escritos para conocer la calidad educativa de dichas personas. ¿Por qué no les preguntamos? Es una cosa muy sencilla. Si no están de acuerdo con uno, ¿por qué no producen una alternativa? ¿Por qué esos filósofos políticos que nos digan ellos cuáles son las propuestas de cómo sacar la dictadura? Porque sentarse aquí y hablar y despotricar contra la dictadura, Ortega, Murillo, la corrupción, eso solo es wiri-wiri. ¿Qué proponen esos críticos para tumbar a Ortega? Porque algunos de nosotros estamos informándole uno de los procesos que creemos que es el más adecuado. No estamos yendo a hacerlo ni convirtiéndonos en interlocutores, bajo ningún punto. Es solo una opinión. ¿Qué proponen ellos? Además de una guerra fratricida, porque eso es lo más sencillo. Vamos, dennos juguetes y va a ver cómo les volamos balas. Esa es la costumbre. Tal vez el ejercicio de la contra, que fue muy útil, quedó en la memoria de los nicaragüenses que todavía viven esos recuerdos. Pero todos estos críticos no tienen nada que ofrecer. Solo se dedican a criticar y descalificar, nada más. Agarran un micrófono y de las redes sociales, ¡boom!, empiezan a atacar. En los últimos programas de Una Hora con Álvaro Somoza he hecho hincapié de que necesitamos ser realistas en que la solución de Nicaragua tiene que ser política electoral, aunque no nos guste. Así lo fue en 1990. Lo que pasa es que la gente se olvida que para votar a Ortega fuimos a una elección en 1990 y se le ganó a la dictadura cuando tenía igual o más control de lo que tienen hoy en día. ¿Y qué sucedió? Claro, yo sé muy bien que eran diferentes tiempos con un presidente de los Estados Unidos que era único en la historia, Ronald Reagan, nos dio cientos de millones de dólares para formar la Contra. La solución, sin embargo, fue después que la Contra puso esa presión, la solución fue política electoral. Porque nadie había declarado ganador en la revolución de la Contra. Los sandinistas dejaron de serlo porque al inicio iban ganando. Y ciertos actos de ciertos héroes, como el doctor Henry Zelaya, lograron ayudarle a conseguir un equipo que era indispensable para doblarle la mano al sandinismo. Mi posición hoy, 40 años después de cuando inició la Contra, no es dialogar. No inventen. Yo jamás he dicho de ir a dialogar con Ortega o con la Murillo. Eso yo no lo haría jamás. Y lo he dicho,
Hoy en día no existe un país del mundo que se arriesgaría a darnos lo que Ronald Reagan nos dio. Ni uno. Eso ni en sueños. Es más, en mis varios viajes a Washington, incluso aquí en la Florida el año pasado, congresistas y senadores republicanos, a varias personas, no solo a mí, nos dejaron saber que no hay deseo ni posibilidad alguna de obtener ayuda militar de los Estados Unidos. Es más, yo he dicho que lo que los Estados Unidos, me parece a mí, tiene es un deber moral con Nicaragua y por ende deberían de montar una operación Noriega. Así le digo yo. Todo el mundo sabe lo que eso significa, que los Estados Unidos militarmente lleguen a sacar a los corruptos que tienen a Nicaragua presa. Ellos ni eso quieren platicar, no les interesa. Y aquí es donde quizás yo debo de llamar la atención a la audiencia y decirle, mi trabajo no es decir lo que ustedes quieren oír. Mi trabajo aquí es decirles la verdad. Yo no ando con paños tibios. Les estoy diciendo lo que a mí me ha llegado a mis oídos y me han informado personas bien conectadas. Como les digo, hasta senadores y congresistas me han abordado al respecto. ¿Saben todos los payasos? Todos que andan con el pito y el tambor entusiasmando a la gente con falsas narrativas. Esa gente está engañando a los contras que quedan en Nicaragua y al pueblo, dándoles a creer una falsa ilusión de que vamos a votarlos con armas. Miren, pueden haber grupos de choque, ponerle que hayan 500 hombres, 800 hombres, no tienen dinero. Yo he hablado con varios y cuando platicando les pregunté cómo están de tiro. Y digo, bueno, la escopeta tiene 2 tiros, mi AK tengo 2 magazines. Ese es lo que va a votar a Ortega, con 16,000 hombres en las armas, entre los 3 grupos, ¿verdad? Los paramilitares, la policía y el ejército. No podemos, yo no les voy a mentir. No es que yo quiera arreglarme y no quiero arreglar de ninguna manera corrupta. Esa no es mi narrativa. Eso es lo que los descalificadores quieren decir de mí. Es por eso que he dicho lo siguiente, a como lo dije en los 2 programas pasados. Aquí va lo que dije, por favor. La otra cosa que me parece que estamos perdiendo realidad y perspectiva es con el uso de la palabra diálogo. La razón que la mayoría de nosotros, todos, tenemos una opinión muy negativa del diálogo es que hemos sido engañados por interlocutores como Arnoldo Alemán, que se metió en la cama con Ortega y causó la pérdida del poder y muchísimas otras cosas. Ese tipo de diálogo no va a existir, porque hemos visto cómo esa corrupción de algunos politiqueros de derecha se han prestado a transar con los Ortega Murillo. Pactos sucios que traicionan a quienes supuestamente representan, con tal de recibir plata o beneficios por debajera. Amigos, este es el mismo síndrome como el problema en este país de portar armas y usar armas por los ciudadanos. Ni el diálogo es corrupto ni las armas matan. Son los seres humanos los que se prestan a la corrupción en un diálogo o un ser humano que igualmente agarran un arma y le disparan a otro ser humano. Claro, hay un daño, pero fue causado por los seres humanos, no por la institución o el instrumento. La vocería en unidad jamás caminará un paso hacia la búsqueda de un acuerdo político
para poder organizar una posible elección nacional e internacionalmente vigilada, sin primero, aquí está la condición, sin que primero la dictadura cumpla con todas las obligaciones que se le han pedido. Inmediatamente soltar los presos políticos, iniciando con Monseñor, todos los padres cristianos con el completo derecho de ejercer su religión en Nicaragua. Tienen que adoptar las resoluciones de la OEA en 2020. La eliminación de todas las leyes absurdas, ilegales, inconstitucionales y ya no se diga inmorales. Desde 2018 en adelante. Los garantes, como dije, los Estados Unidos, la Unión Europea, los garantes, que si bien sabemos que ellos no pueden negociar en nombre de nosotros, ellos tienen que ser las personas que establezcan las condiciones con el régimen para que se forje un documento global, como un acuerdo de paz, si vos querés, entre las partes. Ante el mundo de la restauración de derechos ciudadanos es quizás lo más importante, porque nadie va a ir a Nicaragua a tratar de organizar un partido, de obtener permisos para manifestaciones, qué sé yo, sin que primero haya un garante que nos asegure que hay total restauración de los derechos civiles de nuestros ciudadanos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Escojamos bien a quienes nos van a representar para no ser traicionados, pues no hay otra manera de llegar a diferentes acuerdos con la dictadura que nos conlleven a propiciar acuerdos de apertura, balancear la correlación de fuerzas. Sin las condiciones correctas o la correcta correlación de fuerzas, es imposible que haya ninguna transferencia de poder más que un conversatorio, un diálogo vacío, sin nada. Y ahí no nos metemos, pero el mundo va a estar claro. Yo me recuerdo cuando los americanos mandaron en los 70, creo que se llamaba Bowler, no sé cómo, era el embajador que llegó a dialogar con el gobierno del general Somoza Debayle para obligarlo a renunciar. Y en esos tiempos no fue una comitiva, fue un embajador. Y mandaban de vez en cuando a otras personas, pero el que negoció, y está en el libro del general, lo pueden buscar. Si la gente que dialoga es digna, es honesta, nosotros los tenemos que escoger. ¿Quién más los va a escoger si no los nicaragüenses? Y los garantes van a estar sobre sus hombros, porque de hecho van a estar siendo los interlocutores de esos países que van a ser los garantes. Es esa gente que dialoga, tiene que ser digna, honesta y conocedora de la historia y de las condiciones. Por eso es que yo digo, el Departamento de Estado tiene que tener a alguien listo para asumir esa responsabilidad. Lo mismo le diría a la Unión Europea, que se han portado enormemente genuinos y han apoyado tremendamente nuestros esfuerzos. No habrán pactos sucios, ni ninguna plata por debajo, ni armas privadas, ni nada por el estilo. Adicionalmente dije lo siguiente: por ahí he escuchado algunas críticas relacionadas a mi opinión del arreglo político electoral y no militar para sacar del poder a los Ortega. Eso fue en el último programa en Washington. En mi opinión, es la única manera, la única verdadera estrategia, además de ser la única realista en estas circunstancias, que nos queda. A mí me dan risa los fanáticos de derecha que dicen la única condición para elecciones libres es sacar a Ortega primero. Ok, magnífico.
Ahora les pregunto, ¿cómo pretenden hacer eso? Enséñenme cuál es el plan de ustedes de sacarlo. No me dan respuesta alguna. No, los críticos no dan respuesta, solo critican. La razón oficial de que Ortega no puede correr en futuras elecciones es porque la Constitución se lo prohíbe. Si nosotros vamos a restaurar la Constitución, hablamos de los derechos civiles, todo tiene que ser en base a la Carta Magna, la Constitución de la República, sin las leyes de 2018 en adelante. Pero Ortega ya violó la Constitución. Es más, fue don Luis Somoza que pasó la ley de la no reelección. ¡Qué ironía! Los sandinistas que han hablado propios de los Somoza están increíblemente violatorios de la ley de la no reelección que un Somoza pasó y funcionó. Ese es el cinismo de estos populistas. Adicionalmente, sobre todo si logramos la deslegitimación, que ya gente están tirando la toalla. Me dan risa estos combatientes a favor de la democracia. Apenas oyen los caites, ay, hay que correr a Almagro y hay que hacer... No sean ridículos. Como dijo el doctor Bell en el programa de Luis Galeano, no engañemos al pueblo, digámosle la verdad. Tratar de influenciar qué pasa en la OEA de pie, afuera, en la lluvia, en el sol, con carteles, con gritos y con qué sé yo, no va a cambiar nada adentro del edificio. Hablar con Almagro. ¿De qué? Si él solo es el administrador, como el maestro de ceremonia. Pero los embajadores y los cancilleres son los que vienen con las decisiones de sus países. Lo que hay que estar claro es que los sandinistas tienen que entregar al gobierno. Eso pasó en Colombia, se negoció una paz para que las FARC entregaran las armas y el gobierno pudiera funcionar. Y algunos fueron a la cárcel. Y algunos salieron de la cárcel y se volvieron miembros del Congreso. Ese es el espíritu que tenemos para poder... O sea, este gobierno es un gobierno espurio, ilegítimo ante la realidad humana. Nunca fue electo. Corrupto, criminal y se robó las elecciones. Antes de cualquier elección, todos ellos tienen que enfrentar la justicia. O por lo menos que se sepa que van a la justicia. Pues porque el proceso de justicia puede ser de años. En ausencia de un golpe militar, que otra cosa que yo hablé, que hay militares dignos, policías honestos, y yo creo que son la mayoría de esas instituciones que deben de tomar el tiempo de estudiar la posibilidad de que ellos, no es que le den un golpe de Estado, pero le canten las últimas a este hombre. O te vas o te vas. Pero no pueden quedarse a brazos cruzados, porque se están ensuciando. Esa es la negociación que los Estados Unidos o la Unión Europea deben ser garantes y presentes, vigilando. Tienen que presionar a este gobierno a base de sanciones. Vean, las sanciones que han pasado ni siquiera rascan la superficie. Hay un poco de sanciones que no las han aplicado y las han aplicado no las han apretado. No se requiere de mucho. Lo que pasa, en mi opinión, es que los americanos no están convencidos de nosotros, los de la oposición, precisamente porque todos, a mí me dijo una congresista, a mí me dan risa los nicaragüenses, aquí entra un grupo y empieza a hablar mal del grupo que se acababa de ir o que viene entrando. O sea, las organizaciones nos atacamos el uno con el otro, las personalidades. Entonces, ¿cuál es el mensaje que le diste al gobierno de los Estados Unidos? Que nosotros no nos podemos organizar como oposición. Entonces, para que la región no se desestabilice, ellos van a ir donde Ortega a través de Humberto, a través de saber qué,
y hablar con ellos a un arreglo que incluya qué cosas, no sé. Puede incluir las cosas que yo dije, menos soltar el Consejo Supremo Electoral. ¿Quién sabe? Yo no tengo una bola de vidrio enfrente de mí, así que todas estas son posibilidades. Sin embargo, los tiranos y su entorno requete saben que son criminales condenados en la opinión pública mundial. Ellos saben que si caen de las sillas del Estado están fritos para nunca más volverse electos. Quizás puedan arreglar quedarse viviendo en Nicaragua con sus reales. Uno nunca sabe qué va a ser negociado. Pero lo que sí sabemos es que con garantes como los Estados Unidos o como la Unión Europea no va a haber chanchullo. Y eso es un esfuerzo para los críticos, para los que viven descalificando. Esto no es una propuesta. Edúquense, por favor. Esta es una información de una opinión, son condiciones, posibilidades. También los sandinistas saben que en su entorno, tanto civil como militar, hay personas en altos mandos que igual que ellos también están fritos y pierden sus puestos. Todo eso está deteniendo la sanción más fuerte, es las sanciones económicas. Todas las sanciones políticas, reducción de viajes, visas, todo eso está bien. Pero hay que meterle sanción a todos aquellos que sigan colaborando. El ejército está colaborando. Es por eso que contra las presiones de las sanciones seriamente aplicadas, los tiranos saben que salen mejor arreglando su salida con esas instituciones antes de que el pueblo se levante como lo hizo en 2018. La derecha, los amantes de la democracia, estamos claros que la vía militar sería el fin del sandinismo y la más dolorosa por las muertes que vamos a causar, pero quizás va a ser la más efectiva si pudiéramos conseguir ese tipo de apoyo. Es por eso que la mayoría de la gente que desea el repudio de los Ortega Murillo saben que es nacional y abrumador. Sin embargo, es prácticamente imposible obtener esa asistencia hoy en día. Es muy difícil porque nadie en el mundo democrático quiere otra guerra. Y sobre todo una guerra fratricida. Es por eso que los tiranos se aferran al poder, pues además que ya tienen el gobierno en su control, se siente que es difícil perderlo porque la oposición es tan débil. No tienen la capacidad ni de convocatoria ni de unirse. No lo han demostrado. Ayer me llamó una señora de la Alianza por la Libertad de Nicaragua, la NFA, de Nicaraguan Freedom Alliance. Una señora me llamó del Canadá y me dijo, don Álvaro, debería de promover una manifestación, no un evento como los que hizo usted, que pone 400, 300 personas, no. Es una manifestación donde vayan por lo menos 10,000 personas. Que sea algo que marque la presencia de la diáspora. Y les pregunto, ¿por qué no lo hacemos? Porque hay muy poca gente que quiere hacer esas cosas. Nadie quiere ayudar con dinero, nadie quiere ir a Washington, cuesta mucho, los hoteles, etc. Entonces a la democracia, ¿qué le queda a sabiendas de que yo no puedo encontrar asistencia militar? Lo único que nos queda es imponer más y más duras sanciones. Y sanciones económicas, esas son las más duras en contra del sandinismo. Sin embargo,
A mí me asusta la cantidad de gente que verdaderamente no piensa más allá de su fanatismo irracional. La guerra es la única, denos los rifles. Es como si que no usan la cabeza. Están llenos de euforia con sus ideas contradictorias, pero no contribuyen a nada, más que populismo en las redes sociales. Peor aún, hay locutores en las redes que les dan cuerda a esos pobres que creen que andan armados, que creen que pueden ganar con una docena de tiros, ya que viven para crear falsas ilusiones. Esos locutores y gente que anda gritando con malas palabras, insultos, innuendos, chinitas, toda esa mentecatez de gente y sus diatribas falsas de votar el régimen con armas que no tienen y con soldados que están muy viejos, están muertos. No existe posibilidad alguna. Despiértense a esa realidad. No me ataquen por decírselas. Yo no estoy en contra de ustedes. Estoy diciéndoles mi punto de vista como un aviso. Mucha gente vive del decir de lo que la gente quiere escuchar, sin considerar la verdad o la realidad. Viven de dar falsas esperanzas a nuestro sufrido pueblo, calentándoles las cabezas con reportes de lo terrible que es el sandinismo. Esa es la politiquería barata que primero la estableció el sandinismo y después los pactos sucios con Arnoldo y corruptos de derecha. Quiero decirle a esos falsos profetas una cosa, es lo que nosotros deseamos hacer y otra cosa es lo que nosotros podamos hacer. No nos engañemos. Miren, yo soy miembro como representante legal, yo soy miembro de la vocería en unidad de oposición. Este documento que ustedes ven aquí tiene 34 páginas. Aquí está lo que constituye la vocería en unidad, donde hay 8 organizaciones encabezadas por 8 líderes políticos nicaragüenses. Liberales. Aquí no hay otro tipo de persona. Les voy a enseñar rápidamente. Voy a traer este instrumento a ver si me ayuda a darle vuelta a las páginas. Aquí ustedes pueden ver notificación para reconocimiento, ¿verdad? Hay un escrito. Aquí tienen ustedes la constitución de la vocería en unidad de la oposición nicaragüense. ¿Ok? Aquí podrán ver ustedes, tienen también otra parte del documento que es los reglamentos. Por supuesto, todos están escritos, todos los miembros somos parte de ellos. Aquí está el marco ético. Esta organización tiene toda clase de reglamentos, seriedad, responsabilidad. Esta documentación, 34 páginas, ¿ok? Esta documentación, que me la enseñen aquellos que tienen pretensiones de ser líderes, que me enseñen cómo están constituidos, quiénes los respaldan. Yo tengo más, bueno, no, y la verdad que ya perdí la cuenta, pero andamos en los miles de afiliados en la Nicaragua Freedom Alliance. Ninguno está ahí sin una identificación, ya sea pasaporte, ya sea licencia, ya sea cédula, tarjeta de residencia, pero siempre está una cara y los datos con el celular. Y esos son afiliados de la alianza. Esa gente que quiere pertenecer. Y, como les digo, estoy en los miles. Y por supuesto,
me suben aproximadamente entre 30 y 40 semanalmente. Pero hace 2 días, dicho sea de paso, escuché a varios fanáticos, algunos amigos míos, totalmente irracionales. Y lo peor es que mintieron, porque ya les leí lo que yo he dicho en el pasado y lo reitero ahora. Bajo ningún punto debemos los nicaragüenses negociar nada con Ortega, sin garantes como los Estados Unidos y la Unión Europea, para poder balancear la correlación de fuerza, para restaurar los derechos ciudadanos, civiles de todos los ciudadanos, garantizados, para poder reestructurar el Consejo Supremo Electoral y llamar a unas elecciones antes de 2026. Eso es lo que yo he dicho. Yo no estoy hablando de diálogos ni pactos. Eso, como dice el dicho, el que la hace se las imagina. Todos esos descalificadores, esos son los que posiblemente se conviertan en pactistas. Porque esos tienen la necesidad de vivir de la política. Por eso quieren criticar a los que estamos en serio. Es por eso que aquí yo les vuelvo a decir, en este tipo de descalificación basada en mentiras de lo que yo he dicho o lo que he dicho terceras personas, tergiversando mis palabras y las palabras de otras personas. Esos fanáticos que son relativamente ignorantes de la política, pero pueden ser totalmente amantes de la democracia, pero practican una filosofía muy fea. Al fin del día, esa gente no suman, más bien dividen. No le dicen la verdad a sus audiencias, más bien les mienten. Y al final de cuentas, están a diario en sus programas pidiendo dinero del público para seguir con el populismo de vender falsas ilusiones y asustar con barbaridades en Nicaragua. Esos fanatismos, si seguimos así, como dice la canción, pasarán más de 1000 años, muchos más, antes de recuperar nuestra patria de las garras corruptas y comunistas de los sandinistas. El futuro lo tenemos que forjar todos los nicaragüenses, con principios democráticos, sin sandinistas. Ni MRS, sandinista es sandinista, MRS o UNAMO o lo que sea. Sin embargo, tenemos que aceptar diversidad dentro de la democracia. El liberalismo, que en los últimos 120, 130 años en Nicaragua ha sido la filosofía de más trascendencia y por quien se desarrollaron las leyes más progresistas en nuestra historia, que a su vez nos dieron la clase media más grande y la mejor calidad de vida, hasta llegar a convertirnos en el granero de Centroamérica. Eso fueron los efectos de una política liberal. Por eso es que los nicaragüenses somos liberales en la gran mayoría. Ese liberalismo está basado en una cosa muy importante, libertad del individuo. Las estrategias para lograr la democracia no pueden ser desarrolladas por fanáticos o ignorantes, quienes en su gran mayoría no han ni siquiera estudiado nuestra historia o tienen una carrera de estudios políticos. Es más, la gran mayoría en una elección legítima probablemente no sacan ni 10 votos, pero son expertos. Quiero mostrarles un poco, o tal vez debería más bien de explicarles lo que yo creo que es importante ahorita. Que estos voceros populistas andan tratando de descalificar a todo el mundo. Y quiero ser bien claro.
bajo ningún punto yo estoy defendiendo, yo no estoy defendiendo a los malos ni a los corruptos, no. Pero se tienen que hacer esfuerzos. Por ejemplo, nosotros en la vocería tenemos expertos nicaragüenses que son técnicamente capaces para ejecutar la misión del empadronamiento. Eso es una necesidad que se tiene que hacer, porque en algún momento vamos a tener que ir a elecciones en Nicaragua. En contra de la dictadura o en contra de otros demócratas, pero el proceso tiene que ser completo. ¿Por qué? Porque la ley no los permite. Votar en el exterior es parte de una ley electoral, creo que es la 133. La misión de nosotros en la vocería ahorita, y yo como les dije, ya contribuí personalmente a ese esfuerzo. La misión del empadronamiento consiste en la habilitación de una plataforma tecnológica accesible por todos en la web. Formulación de un minucioso y coherente proyecto, así como el gestionamiento de los fondos necesarios para continuar y mantener el proyecto, administrar el crecimiento y cumplir con el objetivo. La visión que se tiene acerca del empadronamiento, como les dije antes, es en base, creo que es el artículo 122 de la ley 331. Esa es la ley, la 331. El proyecto aportaría los componentes propios para redactar la reglamentación que actualmente es inexistente. Lograr el empadronamiento para el voto en el exterior virtual de ciudadanos residentes en el exterior para que puedan votar desde el área de su residencia cuando existan condiciones. ¿Se acuerdan la crítica de los derechistas absurdos que dicen que somos pactistas? Ahí está la razón de por qué se tiene que hacer el esfuerzo para establecer condiciones. Al cambiar las condiciones, cambias la correlación de fuerzas. La justificación del empadronamiento es para habilitar el derecho al voto en el exterior de Nicaragua por primera vez en la historia, donde los beneficiarios residentes en el exterior podrían ejercer sus derechos. Somos más o menos 1.300.000 nicaragüenses correspondientes a los que migraron antes de 2018. Los que migraron antes de 2018, a los que se le podría agregar sus descendientes, que sumarían más de 2 millones, más los 700.000 aproximadamente del reciente exilio de 2018 en adelante. En realidad somos casi 3 millones de nicaragüenses exilados por todo el mundo. Esa es la realidad. Y ese esfuerzo, esos nicaragüenses, esos 3 millones, quedarían habilitados para votar en las elecciones de Nicaragua. Limpiamente. Los beneficios y alcances del empadronamiento son los siguientes. El registrar cédulas que no fueron incluidas en el padrón electoral de 2016 de los ciudadanos nacidos a partir del 2001 con la edad de ley de 16 años para tener derechos de cédula. Segundo, el registro de ciudadanos con cédula que migraron a partir de 2018 a la fecha, con el objetivo de hacer valer su derecho al voto desde el exterior. El registro ciudadano residentes en el exterior que nunca han tenido cédula nicaragüense, así como el de los descendientes, quedarían registrados
en ese empadronamiento. Aquí cabe hacer un recordatorio que la farsa electoral de 2021 no se presentó el padrón electoral. Nunca lo vimos. El impacto del rediseño del empadronamiento es lograr la reglamentación del artículo 122 de la Ley 331 del Consejo Supremo Electoral, que permite, es más, de la Constitución, que la tiene que respetar el Consejo Supremo Electoral, que permitiría empadronar y votar a todos los ciudadanos residentes en el exterior, así como aquellos que tienen cédula y residen temporalmente o están de tránsito o están trabajando con el compromiso que el voto desde el exterior se hará efectivo en las primeras elecciones a celebrarse, que están las condiciones listas. Aquí es la parte importante de la vocería. La plataforma tecnológica ya ha sido desarrollada. Actualmente nos encontramos en la fase de formulación del proyecto para presentar a más tardar en el presente año. Es a esta mesa de trabajo de la vocería en unidad de oposición, la vocería en unidad, la mesa de trabajo, es una organización con 8 otras organizaciones adjuntas horizontalmente, no verticalmente. Así todos nos turnamos ser los coordinadores. El doctor Zelaya está al presente coordinándola. Nosotros en la Nicaragua Freedom Alliance somos miembros de esa y eventualmente llegaré yo a ser el coordinador de la vocería. Y así sucesivamente, porque de esa manera nadie se queda atrás, todo el mundo tiene derecho de hablar y participar. ¿Ok? Esa es la gran cosa, pues. Y tenemos el proyecto del empadronamiento que va viento en popa. Por nuestro lado, la NFA, la Nicaragua Freedom Alliance, es una organización que se formó en registros de Tallahassee como una corporación. Como representante legal de la misma, nombré oficiales que son tesorero, secretario, vicepresidente y presidente, y sus directores. Tenemos abogados, tenemos contadores públicos, tenemos un productor y director de programación. Es más, acabo de pagar los impuestos del ciclo 2022 a 2023. La Nicaragua Freedom Alliance, la NFA, representa a miles de afiliados ya registrados en la alianza, los cuales siguen afiliándose a un ritmo de 30 a 40 nicaragüenses por semana, todos con cédula, pasaporte, licencia o cualquier documento oficial que sea. Esa es la condición para ser afiliado de la Nicaragua Freedom Alliance. Y tenemos el registro. All right? Además tenemos un celular que es el 786-684-2606. Quizás el señor productor lo ponga en un cintillo. Ese teléfono está para el uso exclusivo del WhatsApp de la Alianza para comunicarse directamente con los afiliados. A veces me reclaman que no les contesto por una semana o 10 días. No es que no quiera, es que tengo demasiado para protegerlos a ustedes. Eso no lo comparto con nadie, lo hago yo. Y por ende me dilato, porque son miles que me escriben a Una Hora con Álvaro Somoza. Mándenme un mensaje, suscríbanse al programa de YouTube y Facebook. Ya estamos en Twitter, ya estamos en TikTok. Voy a poner en la pantalla, si puedo, más adelante, tal vez pueda hablar con el productor después del programa para que en la edición la pueda poner las siglas para meterte a TikTok y a Twitter en nombre de Una Hora con Álvaro Somoza. Pero les hago esta pregunta, porque esto es importante.
¿Cuántos de estos falsos profetas que viven descalificando las ideas de terceras personas pueden demostrar ese tipo de organización como se las acabo de mostrar en la vocería y se las acabo de relatar en de la Nicaragua Freedom Alliance? ¿Quién de todos esos falsos profetas tienen ese tipo de documentación con la debida documentación, transparencia y seriedad? ¿Por qué les pregunto? Pues porque no quisiera que se dejen engañar de falsas ilusiones predicadas por gente que necesitan mentir o tergiversar y sacar la caja ilustrar para insultar o menospreciar a personas más capaces que ellos, con más experiencia, más contactos, más mundo que todos esos descalificadores. Eso es lo que tenemos, ese es mi trabajo, advertirles a ustedes, pongamos atención. En esto, que les voy a decir, para que se den cuenta del peligro de estos descalificadores. Yo no estoy tomando bandos en lo que les voy a decir ahorita. De frente, no estoy ni a favor ni en contra de ningún bando. Yo estoy objetivo. No estoy acusando ni alabando a nadie. Simplemente reportando que hay decenas de falsos profetas que dicen y hablan en contra del empresariado nicaragüense, con gran despecho, dando a entender que han sido colectivamente conocedores íntimos de la andanza de los empresarios con el gobierno. Fíjense bien, muy pocos de estos falsos profetas, si alguno de esos, estudiaron en las mismas escuelas con los líderes empresariales de Nicaragua hoy en día. No crecieron juntos probablemente, no jugaron como muchachos, no fueron a las mismas fiestas con las jóvenes. A mí me contó Piero Cohen una historia donde una vez se subió a un avión, Piero Cohen padre, y el hombre que estaba a la orilla empezó a hablar mal de Piero Cohen. Y Piero lo escuchó, haciéndose el sueco. Y cuando se bajó del avión le dice, mira, ¿cómo te llamas vos para recordarme? Juan Jiménez. ¿Y usted? Yo soy Piero Cohen, muy hijo de la gran tal. Pero eso es lo que hace el nicaragüense. Inventa. Yo creo que para entretenerse, porque no tienen otra ocupación. En la mayoría de los casos no conocen ni siquiera a la familia, ni los negocios, ni las filosofías de esta gente. Sin embargo, los atacan en las redes sociales al peso de la lengua. De vuelta. Y que quede claro, no estoy defendiendo las malas actuaciones de una media docena de empresarios que han hecho arreglos corruptos con la dictadura para beneficio de sus negocios o de ellos, pero estamos hablando, como les digo, de una minimitud, o sea, no pasa de una docena de empresarios, ni siquiera la media docena. Lo que sí defiendo es la verdad. Estoy en contra de falsas narrativas en las redes sociales, que sin saber la verdad, esos falsos profetas destruyen la integridad del sistema empresarial, destruyen a personas profesionalmente y de reputación, tirando al cesto de la basura mediática al empresariado en general, por el actuar de media docena de corruptos, y los profetas no lo delinean así, sino que todos son malos. Nuevamente les predigo, si seguimos así, como dice en la canción, pasarán más de 1000 años, muchos más, antes de recuperar nuestra patria. Ayer me di el gran gusto de escuchar una fantástica noticia, y es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le solicitó al régimen Ortega Murillo que pongan en libertad a Monseñor Rolando Álvarez, quien es un preso político más de la dictadura.
ese acto quizás no le doble el rey a la dictadura, mas sin embargo le pone una presión adicional en su contra. Mi viaje a Washington con el doctor Henry la semana pasada fue muy exitoso. Yo visité la OEA en las tempranas horas de la mañana del miércoles de la semana pasada, bajo de un aguacero horroroso que estaba en Washington, un temporal feroz. Pero me di cuenta, después de varias horas de estar ahí, quise entrar al recinto, no me dejaron, porque todas las ONG habían pedido donde entran la gente a escuchar nada más. Pero me di cuenta que no vale la pena estar yendo a la OEA, porque es un organismo que se rige por los cancilleres de los países miembros. Entonces, nosotros afuera no vamos a cambiar, es lo que dijo el doctor Bell. No vamos a cambiar eso. Lo que podemos hacer es causar una impresión de nuestra presencia. Cuando yo fui hace 5 meses a empujar la deslegitimación en nombre de la vocería en unidad, los embajadores pasaban por donde estábamos nosotros, enfrente de la entrada, y nos saludaban, veían las cartelas y los banners que teníamos, eran muy gentil y entraban al hemiciclo y no los volvíamos a ver. Pero obviamente creamos en la impresión, en la mente de ellos que hay este problema. Pero la presión que la OEA necesita sentir tiene que venir del embajador de los Estados Unidos ante la OEA. Pero para que ese embajador vaya con la filosofía nuestra, nosotros tenemos que ir al legislativo de este país, a Washington, que fue lo que yo hice. Al día siguiente me fui y me reuní en las oficinas de 9 senadores de los Estados Unidos. Todo el día pasé ahí, mientras que el doctor Zelaya andaba en una reunión con el IRI y el NDI para establecer las plataformas de centro derecha que representa la vocería en unidad de oposición, y otra que se está formando ahorita que le dicen Sumemos. Fue claro para mí que tanto los senadores como congresistas no tienen ni la menor idea de ayudarnos militarmente. Nada. El Departamento de Estado mucho menos. Lo único que nos queda es que le pongan más sanciones económicas, y que ejecuten en las que ya tienen, como la NICA Act y la ley Renacer. Hay otra sanción que creo que es de las Naciones Unidas, pero no me recuerdo su nombre. Todas esas sanciones se tienen que seguir expandiendo hasta que obliguemos a esta gente a sentarse a discutir cómo van a salir del gobierno. Lo que Lester Alemán le propuso a grito partido es lo mismo. Vamos a buscar la salida de los Ortegas, porque ellos no pueden correr por los crímenes que están acusados y por el hecho que la Constitución lo prohíbe. Por otro lado, nos reunimos, como le dije, con el NDI y el IRI, y ya están reconociendo estas plataformas de centro derecha como las que encabezan verdaderamente aquellos que amamos la democracia de centro derecha, porque solo veíamos que le estaban apoyando a los de Monteverde, los de izquierda. Lo grande del viaje dentro del temporal desilusión y la falta de sensatez de la OEA es que descubrimos que miembros de los grandes tiliches del capital ya están gritando cacao. O sea, hay hoy en día empresarios que ya no quieren estar y tienen ratos de no estar, sobre todo el tiempo que los del COSEP cayeron presos. No quieren nada que ver con los Ortega. Es una gran cosa. Así que
tenemos, pues, ya es hora y gracias a Dios que la vocería en unidad de oposición con todas las organizaciones liberales está en la vanguardia del esfuerzo de unidad de centro derecho. Bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro programa, como siempre, pidiéndole a Dios Todopoderoso que nos auxilie en sacar a todos los presos políticos del injusto e ilegal encarcelamiento. Que viva Nicaragua. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos. Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis y las cosas como deben ser. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete.